Esto es Hablando de Todo y de Data, el podcast donde verás la verdadera importancia de los datos y su aplicación en nuestra vida. Muy buenas, estamos hoy ante un capítulo realmente especial. Siempre termino diciendo que si los invitados son especiales, que si el capítulo es especial, y es que en sí mismo este podcast es un podcast especial. ¿Por qué? Bueno, aparte de obviamente porque le pongo mi cariño y mi toque, sino porque creo que a día de hoy es muy difícil hablar de un tema como la ciencia de datos y la inteligencia artificial de una manera amena y que llegue al grosso de la población, es decir, a la mayor cantidad de gente posible. ¿Y por qué ese es el objetivo? Que, bueno, no lo he dicho, pero en el episodio de hoy lo que vamos a hacer es vamos a hablar un poquito de cómo ha ido el año 2022 y vamos a sentar un poco las bases de cómo va a evolucionar o cómo me gustaría a mí que evolucionara este podcast. Entonces, si esto te parece un petardo y no quieres saber nada, puedes obviar este episodio sin ningún tipo de problema. Y ahora nos metemos en materia. Lo que quiero con este podcast, o mi objetivo, es transmitir la importancia no solo de la ciencia de datos, que es en sí un ámbito de trabajo, sino de trabajar con datos, mejorar, aprender de ellos y utilizarlos a nuestro favor. Y por supuesto ahora también, con todo el crecimiento que está teniendo en los últimos 8 o 9 meses la inteligencia artificial y ese tirón que está habiendo, que si con ChatGPT, que si con generación de imágenes, ya sabéis, todo este boom, pues me gustaría que todo el mundo, por lo menos, sea capaz de ubicar qué es cada cosa con cierto rigor, trabajar con ello, incluso, atreverse a introducirlo en su negocio o en su vida. Entonces, ¿cómo ha ido 2022 para este podcast, este humilde podcast de Hablando de Todo y de Data, que tiene exactamente 20 capítulos este año? Este es el capítulo número 21, que he dividido en 2 temporadas y me gustaría darle una explicación, pero como paramos en agosto no grabé ningún capítulo, a la vuelta en septiembre separé e hice la segunda temporada. Entonces el repaso quiero que lo hagáis conmigo, y es que, por lo que digo, en 20 episodios han venido una serie de invitados que creo que han dejado aquí un valor descomunal. Y los 3 primeros episodios se lanzaron en enero de este año, que es que no hace ni siquiera un año que empecé el podcast y, bueno, la verdad que estoy súper agradecido. Si me estás escuchando, y de verdad que te agradezco de corazón que inviertas tiempo en escuchar un podcast como este, que le ponemos mucho cariño, tanto yo grabando como Rodri, que está ahí en cabina, editando, y aunque siempre hago la broma de que no me escucha y tal, siempre transmite su máximo cariño en el audio, en la música, en la intro, en el outro. Siempre intenta dejar ese cariño transmitido en onda de sonido. Entonces, pues bueno, el primer capítulo, que ni siquiera se grabó aquí, grabé yo en mi casa con un micro malísimo y con un buen amigo mío que se llama Pablo, es hablando de ciberseguridad. Ese fue el primer episodio, que la verdad que tuvo bastante repercusión, estoy muy contento de él, y pudimos hablar pues de este tipo de estrategias para defenderse, para tener controles de seguridad, súper interesante. En el segundo capítulo, o el segundo invitado, fue Rubén Martínez, con el que hablamos de trading algorítmico, también un tema magnífico, muy, muy de nicho, mucho más de nicho, pero tocamos temas súper transversales que son aplicables a un montón de industrias más. El tercer episodio creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. El tercer episodio fue sobre diseño e inteligencia artificial con Eben. La verdad que fue un capítulo que grabé con mucho cariño y que fue justo el año pasado, en diciembre de 2021, cuando lo grabamos, que estaba empezando ya a hablarse de la generación de imágenes. Ya se podían generar, pues que si unas flores, que si cositas mucho más simples. Estaba a punto de salir DALL-E 2 y revolucionarlo todo. Todavía le quedaban unos cuantos meses. Y ya estábamos hablando de la creatividad de la inteligencia artificial, o no. Cómo ha cambiado todo en un año. Hace poco escuché el episodio por refrescar todo esto y la verdad que algunas de las cosas que hablábamos Eben y yo se han cumplido, incluso se han superado con muchísimas creces. Es decir, en un año se ha avanzado una cosa exagerada, increíble.
Luego, después de este episodio de Even, tuvimos otro invitado más. Estoy revisando porque hay veces que no me quiero dejar a nadie por el camino y hay alguno que es interesante. El cuarto episodio fue uno de los que más me gustó a título personal, porque es uno de los temas que más encaja conmigo, y es medicina, IoT e inteligencia artificial, que fue con Juanjo Beunza. Grabamos este episodio y pudimos conocer la otra parte de la inteligencia artificial, la que no es tan bonita, pero que realmente tiene una aplicación directa en nuestras vidas. Cómo mejorar la calidad de vida de algunas personas a través de tecnología, utilizando datos e inteligencia artificial. Un capítulo muy, muy recomendable. Aquí empezamos, tanto Rodri como yo, decidimos hacer un interludio o un episodio intermedio entre el invitado y el siguiente para que yo pudiera aterrizar y bajar a tierra todos los conceptos que nos soltaba un invitado en su entrevista. La verdad que este formato me gusta, me siento muy cómodo, pero me gustaría darle un punto más. Entonces estamos buscando, para el año que viene, pues introducir a alguien más en el podcast. Estoy buscando a introducir a alguien más. No sé qué os parece a los que me estáis escuchando o las que me estáis escuchando. Y la verdad que me encantaría recibir vuestro feedback y que me digáis qué opináis sobre esto. Pero el objetivo para 2023, además de dar este repaso hoy que vamos a dar a los episodios, es dar una vuelta al formato. Nos vamos a tomar estas vacaciones con mucho enfoque para no cambiar, porque la esencia del podcast va a ser la misma, pero sí que introducir quizá pequeñas píldoras o episodios más pequeños, porque hemos visto que tienen más encaje y que hay veces que no te apetece escuchar una entrevista de 1 hora y 20 o de 1 hora. Entonces, pues estamos valorando esa opción. Si me das tu feedback, por supuesto que 100% agradecido. Después de este episodio de medicina y de introducir esto que os digo, de hablar yo solo ante el peligro del tema del invitado y muchas veces sin ser para nada un experto, porque no soy un experto ni siquiera de mi tema, eso de la palabra experto además que no me gusta nada, pasamos con un invitado como Alberto Álvarez. Habló de fitness, de estilo de vida y de matemáticas. Hicimos hasta un juego en el episodio, un episodio súper interesante. De hecho, como dato general, es el episodio con más escuchas de mi podcast. La verdad que muchas gracias a Alberto, que tiene una audiencia muy fiel, que le escuchan casi siempre. Así que le agradezco un montón que se pasara por el podcast y, joder, la verdad que, ¿qué voy a decir? La verdad que para mí es un gran amigo, no puedo estar más agradecido de que se pasara, de que dejara ahí su conocimiento y que también aportara crecimiento al podcast, porque como os digo, muchísimos oyentes, creo que es el podcast que más escuchas tiene, con mucha diferencia. No creo, sé que es el podcast que más escuchas tiene, pero la diferencia es bastante amplia con el siguiente. Así que muchas gracias, Alberto, si nos estás escuchando. Después de este episodio, estuvimos hablando de SEO, que es algo que, fue el 7 de abril, se lanzó el episodio de SEO, ha pasado ya bastante tiempo y ahora se está viendo muchísima aplicación de estos modelos generativos, de ChatGPT, de incluso GPT-3, usados o aplicados al posicionamiento, a la categorización de palabras clave, al SEO. Y la verdad que es una charla súper interesante con Juan, de la agencia USEO, que nos dejó un montón de perlas de cómo se pueden aplicar la ciencia de datos al SEO. De hecho, como curiosidad, yo ahora mismo estoy en un proyecto que estoy también junto con Juan, sin saberlo los dos hasta que no hablamos, pero estamos trabajando los dos para el mismo cliente, un cliente sobre SEO. Así que, oye, súper agradecido por esto. Después, esta tos, la patrocinan los resfriados navideños. Después del SEO, tuvimos un episodio, para mí, de lo que más me preocupa de cara a analizar datos, que es la manipulación, los sesgos cognitivos. Fue con Claudia Nicolasa, hablamos de psicología, de cómo nos pueden llegar a manipular y de cómo se aplica la tecnología en el ámbito psicológico. Súper interesante. Y ya estamos terminando, porque ya estábamos terminando la primera temporada. Terminamos la primera temporada con Noemí Carro, hablando de falacias lógicas, de Carlos Ríos. La verdad que, ¿qué voy a decir? Noemí es una crack en la estrategia digital y la verdad que igual estoy súper agradecido de que invitados de este nivel se hayan pasado por el podcast a dejar su semillita y a hacer crecer esto entre todos.
Y el último episodio de la primera temporada fue Elena Madrigal, súper interesante porque hablamos de cómo llevar tu segundo cerebro. Es decir, de cómo la gestión del conocimiento puede ayudarte a ser mejor creador de contenido. La verdad que desde que lo lanzamos en julio, esto lo tengo muy presente porque uno de los fallos que cometo yo como creador y que se puede ver y que nos está sirviendo la autocrítica en este último episodio del año es que hay veces que quiero crear más de lo que creo y el no tener ese orden y el no tener ese sistema del que nos habló Elena, ese sistema de gestión del conocimiento, te impide poder sacar todo el contenido de manera ordenada. Por eso estamos dando una vuelta al formato, seguramente seguirá habiendo entrevistas a invitados y analizando esos temas de expertos con la ciencia de datos, con los datos y con la inteligencia artificial, pero esos interludios de los que estaba hablando creo que los enfocaremos de otra manera, más como píldoras y con podcasts pues seguramente más frecuentes, incluso grabados el mismo día del invitado. A ver cómo avanza. Después de esto empezamos la segunda temporada, que la verdad que llevamos muy poquito de la segunda temporada, pero capítulos muy muy interesantes. El primero fue de fotografía. Después de verano ya había lanzado Stable Diffusion, ya teníamos Midjourney y los fotógrafos estaban bastante preocupados porque creo que lo seguirán estando, sobre todo por lo que hablamos con Doble J del stock, de las fotografías de stock. Es muy difícil, había muchos fotógrafos que vivían de eso y ahora mismo es bastante sencillo generar con un prompt una imagen de archivo de estas planas que te sirven para tu web, para tu blog o para una cabecera. Y ahí vamos a tener bastante lío. Después de esto, que estoy revisando, el 27 de octubre cambiamos totalmente, salí totalmente de mi zona de confort, pero era un tema que me estaba preocupando y del cual sigo leyendo mucho, y es de la psicodelia y de las drogas psicodélicas. Y por eso trajimos a Marina y a Irene, de Mujeres Psicodélicas, para que nos hablaran de la psilocibina, del LSD, de la ayahuasca, de sus aplicaciones, de cómo afecta, de los riesgos, de cómo tomarlo. Un episodio, como digo, muy fuera de mi zona de confort, pero muy interesante. La unión con la inteligencia artificial, como dije en el capítulo, es pues eso, la consciencia, el cómo evolucionamos, el rendimiento cognitivo, quizá con alguna parte de los psicodélicos, pero no hay tanto nexo como en otros sectores. El problema es que me he comido una almendra justo antes. Y por último, el último episodio, súper interesante, con Bárbara Román, hablando de la legalidad y las implicaciones legales pues, de los datos, de la IA y demás. También tengo otro episodio grabado, que será el primero que se lance en 2023, sobre autoría de obras digitales con inteligencia artificial, sí, que va a ser súper interesante con Marilisa Blanco, que os recomiendo, por supuesto, que escuchéis. Y este es todo el repaso de 2022. Fijaos, 20 episodios de unos temas súper diversos, mucha calidad en los invitados, mucha calidad en el audio, mucho esfuerzo, mucho cariño y muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias, porque yo ni siquiera me esperaba, como digo, en 20 episodios tengo más de 23.000 escuchas, algo que bueno, yo ni Rodrigo ni yo nos hubiésemos imaginado ni en las estimaciones más positivas. Así que estamos tremendamente agradecidos. Es un episodio para poner un poco de perspectiva de cómo ha ido el año. De verdad que hay unos episodios muy buenos, de mucha calidad, que van a valer durante mucho tiempo, aunque hay algunas cosas que por avance de la inteligencia artificial se van a quedar obsoletas. Son episodios de son episodios de mucho valor y la verdad que estamos muy agradecidos con la acogida del podcast. Hasta aquí el resumen. 23.000 escuchas, más de 23.000 escuchas, una auténtica barbaridad. Es que realmente estoy haciendo este episodio y no me lo creo ni yo, pero estoy muy agradecido y quería, pues por supuesto, daros esta perspectiva. En solo 20 episodios estamos así y por supuesto comentar con vosotros nuestras ideas o nuestra perspectiva para 2023. Y es que en principio, como os digo,
la frecuencia de publicación es muy difícil de seguir, al final te sientes muy presionado, creas capítulos que no son de tanta calidad. Y aquí realmente creo que hay que ser mucho más natural, tratar las cosas con mucha más naturalidad, que la creación de contenido sea prácticamente una extensión de ti mismo. Como hablábamos con Elena Madrigal, este sistema de creación de contenido y de gestión del conocimiento, la verdad que estoy 100% de acuerdo con esto. Así que nos planteamos el 2023 de la siguiente manera. Primero, estoy buscando a alguien que me acompañe aquí en estos interludios. Por supuesto, Rodri también hará alguna aparición más, por lo menos en voz, si se anima seguramente a venir a la mesa. Bueno, pues me he hecho una mierda. Si se anima Rodri a la mesa, se vendrá algún día con nosotros, que la verdad que se lo agradezco, pero lo que digo, estoy buscando otra persona más para que esto sea un debate y no una charla a la cámara, que queda mucho más difícil, y si no es para agradeceroslo, cuesta mucho más. Así que ese es nuestro enfoque. Episodio de invitado, píldoras, es decir, capítulos mucho más cortos entre los episodios de los invitados, sí, como centrando mucho más el contenido, desgranando ese contenido que nos dejan los invitados, junto con otro. Al principio seguramente lo tenga que hacer yo, pero si hay alguien que desde aquí me está escuchando y se anima a venir al podcast, está 100% invitado. Por supuesto tiene que ser alguien dinámico, tiene que ser alguien que le guste el sector, que se note que tiene motivación, pero mi idea es tener aquí un colaborador extra. O sea que noticias para 2023, estamos buscando un colaborador para el podcast, desgranar cada tema del invitado y hacer mini píldoras o mini episodios de 8 o 10 minutos, mucho más al grano. Y por supuesto, cerrar este podcast deseando felices fiestas a todo el mundo, que tengáis una salida y entrada de año magnífica. Muchas gracias por dedicar tiempo a escucharnos y de verdad que os quiero un montón. Así que a cuidarse. Gracias a ti que nos estás escuchando por el apoyo y a One Soul Studio por la postproducción de este audio. Comparte el podcast si te ha gustado y síguenos en redes sociales.